Federales desarticulan ganga de narcotráfico en Humacao. Federación de Maestros busca unir fuerzas contra las escuelas charter. Tribunal le da espacio a aseguradora para sobrevivir aunque establece tiempo. Jurado declara culpable a narcotraficante El Chapo. Revelamos hoy detalles del documento firmado entre el Papa Francisco y los musulmanes. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través del 13.1. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. La ganga de Humacao, responsable, según las autoridades federales, de la muerte de un sargento de la policía en el año 2016, fue desarticulada y sus 35 miembros tendrán que responder ante el foro judicial. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Las autoridades federales arrestaron a 33 de 35 acusados de poseer, distribuir sustancias ilegales como cocaína, heroína, crack y marihuana, también drogas controladas como Percocet y Xanax en residenciales de Humacao como otras áreas cercanas, incluso cerca de escuelas públicas. La jefa de Fiscalía Federal, Rosamilia Rodríguez, fue enfática que con estos arrestos se logró desarticular una peligrosa ganga de la zona este. Desde el año 2011, esta organización distribuía crack, heroína, cocaína, marihuana, Percocet y Xanax. Todo esto en los residenciales Pedro Palau y los Jardines de Oriente, también conocidos como Los Condos, a poca distancia de la Escuela Elemental Rufino Vigo en Humacao. El propósito principal de esta organización era la distribución a gran escala de sustancias controladas en Humacao y San Juan. Los 35 acusados actuaron en diferentes roles para promover, los objetivos de su organización, a saber, líderes, dueños de puntos de drogas, corredores, gatilleros, vendedores y vigilantes. Rodríguez indicó que esta organización criminal, además de manejar narcotráfico, también lo hacía con armas de fuego en una investigación que se logró iniciar desde el año 2011 y que culmina en su primera etapa con órdenes de arresto emitidas por un gran jurado federal. 27 de estos acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico, lo que nos lleva en todos los casos, han visto ustedes, nos lleva a la relación de armas y narcotráfico y drogas. Como parte de esta conspiración, los miembros de la ganga les daban seguridad a los puntos de drogas y a los líderes para protegerlos de gangas rivales y de las autoridades de ley y orden. Si alguno de los co-conspiradores violaban las reglas de la organización, los líderes usaban la fuerza, violencia e intimidación en un esfuerzo por mantener el orden. Estas acciones violentas se conocían como cobrar falla. Mientras el jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, insistió que las agencias federales no escatimarán en recursos para desarticular organizaciones criminales como esta ganga de Humacao. Recogeremos inteligencia para identificar a los líderes y los gatillos. Identificaremos a las redes de que les suministran las armas, drogas y el efectivo, y cuando lo hayamos logrado, los arrestaremos. Como parte de la conspiración, los miembros de la ganga les daban seguridad a los puntos de drogas y a los líderes para protegerlos de gangas rivales y de las autoridades de ley y orden. Además, son los autores del asesinato del sargento de la policía, Luis Meléndez, en el año 2016. Esto era una organización muy poderosa en el área de Humacao. Recuerdan unos incidentes hace ya unos años donde vimos unos asesinatos y gran violencia en esta área.
De hecho, de estas personas que se están radicando cargos en la mañana de hoy, hay 7 de ellos que ya salieron culpables por el asesinato del sargento Luis Meléndez Maldonado en Humacao. Si ustedes recuerdan, ese caso lo vio los fiscales de crimen organizado del Departamento de Justicia. Por último, la jefa de Fiscalía Federal señaló que la asignación de agentes del FBI para Puerto Rico ayudará grandemente a los esfuerzos de impedir que Puerto Rico continúe siendo un punto de entrada a los Estados Unidos. Como todo en todo, ¿verdad?, en los gobiernos, todo es cuestión de dinero. Y que si el presupuesto da o si el presupuesto no va a dar, pero la crisis nuestra está ahí. Ahora, yo creo que ustedes pueden jugar un papel bien grande cada día enfatizando más que somos una frontera, la más al sur de todos los Estados Unidos, y que en esa medida también ameritamos unas estrategias mucho más amplias de lo que tenemos. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda. La Federación de Maestros solicitó a todo el componente educativo a unir fuerza para evitar que las escuelas públicas pasen a manos privadas. Una comunicación oficial de la secretaria auxiliar del Departamento de Educación confirma la insistencia por el liderato del sistema educativo de convertir de forma inmediata el 10% de las escuelas públicas en escuelas charter. Esto pese a que el gobierno no ha podido demostrar que las escuelas charter funcionarían mejor que el sistema público de enseñanza. Para la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, el Departamento de Educación va a subvencionar escuelas privadas con fondos públicos. Lo que ha dicho la agencia y lo que ha dicho el gobierno de que estas escuelas son escuelas públicas es totalmente falso. Y es tan falso porque si fuesen escuelas públicas tú no tuvieses que solicitar una licencia sin sueldo para trabajar en tu propia agencia. Y no perderías tu permanencia de empleo ni tu probatorio si tienes que trabajar por una empresa privada. Por lo tanto, esto configura o confirma lo que ha dicho la Federación por años, que las escuelas charter no son otra cosa que escuelas públicas subvencionadas, escuelas privadas, subvencionadas con fondos públicos. Uno de los elementos que está en discusión es la manera en que las escuelas privadas pueden discriminar a los estudiantes que no cumplan con los estándares establecidos y que buscan minimizar directamente la posibilidad de que estudiantes de educación especial sean parte de las mismas. Dice que no se puede dejar llevar por el aprovechamiento académico, pero sí te pueden pedir resultados de pruebas estandarizadas, sí te pueden pedir un portafolio, sí te pueden dar una entrevista y dicen no pasaste la entrevista, como hacen en Estados Unidos, y aprovechan esos requisitos adicionales que ellos pueden implementar para negarle admisión a los estudiantes y discriminar contra ellos. Le echan la culpa muchas veces a nuestros niños con diversidad funcional que son medidos abruptamente por estas pruebas y usan estos mecanismos de admisión para negarle la entrada a estas escuelas. Finalmente, el secretario de la Federación, Rafael Feliciano, insistió que las escuelas charter están manejadas por empresarios estadounidenses que quieren desarticular el sistema público del país. Lo único que quieren es que les den $500,000 en salario. La empresa actualmente es una empresa corrupta dirigida por empresarios norteamericanos disfrazados de supuestos instituciones sin fines de lucro. O sea, lo que está ocurriendo es una cosa de grandes proporciones y en su momento no solo el magisterio, el pueblo tendrá que pasar cuentas sobre esto. La Federación hizo un llamado tanto a los maestros como a los padres y estudiantes a activarse de forma masiva para evitar que las escuelas públicas pasen a manos de empresas privadas. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. La expansión del sector privado puede ser positivo para nuestra economía local siempre y cuando se logre un gobierno facilitador y no como un obstáculo. Así lo dejó claro el liderato del Centro Unido de Detallistas. La administración de Ricardo Rosselló apuesta a que la empresa privada siga creciendo de manera que pueda mover la economía por sí sola, siendo el gobierno un facilitador. Por lo menos así lo expresó el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles, quien indicó que las empresas privadas han visto en los últimos 10 años un crecimiento bastante amplio como parte del proceso de expansión, pese a que la población en Puerto Rico se ha reducido. Apuntar a este grupo
grupo de funcionarios públicos directamente relacionados con lo que es el desarrollo económico del país, para que nos presenten sus ideas y nosotros a la vez pues les presentemos nuestras preocupaciones, buscando soluciones, buscando que el sector privado se integre en el desarrollo económico del país y que sea el protagonista en el desarrollo económico del país como entendemos que debe ser. El gobierno en todo momento debe ser un facilitador del desarrollo económico, pero el protagonismo debe venir de la industria privada. Entre los elementos positivos se encuentra maximizar el impacto de decretos como las leyes 20 y 22 implementadas para incentivar la exportación de servicios, la aprobación de decretos que ayuden a impactar nuestra economía, como también la adopción de un solo reglamento para la solicitud de permisos. En el caso de los municipios que tienen la potestad de otorgar permisos a través de sus oficinas, porque son municipios autónomos y tienen oficinas con ciertas jerarquías, hay dos cosas que tenían que suceder como parte de la reforma del 2017 que ya básicamente están a punto de caramelo. Número uno, la adopción del reglamento conjunto, que ahora, independientemente si es un municipio autónomo o es el gobierno central, es un solo reglamento conjunto. Eso va a ser bien importante porque es las mismas reglas del juego para todo el mundo, independientemente si es una oficina del municipio o es la oficina central. Y número dos, que también todos los municipios autónomos adopten la plataforma digital de Single Business Portal. El Departamento de Hacienda está firme en su proceso de digitalización para utilizar recursos humanos en el proceso de orientación para que sea mucho más fácil, tanto para individuos como para empresas, mantenerse al día en las contribuciones. El Departamento de Hacienda está llevando a cabo un proyecto súper ambicioso con la digitalización de nuestro departamento. Esto no tan solo perfecciona el servicio a la ciudadanía y eventualmente lo simplificaría, ¿verdad?, sustancialmente a lo que ven hoy, sino que también nos da la oportunidad de nosotros poder tener datos de manera oportuna y más precisos que lo que tendrían el procesamiento de formularios de manera manual. Así que yo sé que hay dolores de crecimiento como en todo cambio, pero también reconozcamos la importancia que tiene esto, no tan solo para el cumplimiento de los contribuyentes, en el caso del Departamento de Hacienda, sino también de poder tomar decisiones gerenciales oportunas con una información mucho más precisa. Por último, según Jorge Argüelles, personal del Departamento de Hacienda acudirían a las oficinas del Centro Unido de Detallistas para orientar a los pequeños y medianos comerciantes en cualquier problema que confronten, como para la aclaración de dudas. Una llamada mientras esperábamos para comenzar del señor Raúl Maldonado, CFO de Puerto Rico, en la cual pues me dijo que anunciara aquí como premisa que va a estar llevando personal de Hacienda a nuestras instalaciones del Centro Unido para que los comerciantes puedan acudir allí y resolver sus problemas. Y asimismo, el Centro Unido va a estar haciendo actividades en diferentes puntos de la isla, donde vamos a tener a los empleados de Hacienda resolviendo asimismo las dudas y los problemas que puedan tener. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. La cooperativa de farmacias puertorriqueña Cofarma, con el respaldo de la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción AMSCA, anunció una iniciativa para orientar a la ciudadanía sobre el peligro existente en el abuso de medicamentos controlados. La iniciativa denominada Lo Controlamos por Ti se propone orientar al paciente sobre el riesgo existente en el uso excesivo de este tipo de medicamentos, principalmente utilizados para el tratamiento del dolor y manejo de ansiedad, e informar sobre la puesta en vigor de un programa de monitoreo electrónico establecido por AMSCA para prevenir y detectar el posible abuso en el uso de medicamentos controlados. El alza de muertes registrados en Estados Unidos por sobredosis provocó que tanto bajo la administración Obama como la de Trump se declarara una emergencia nacional. Gobierno. El gobernador Ricardo Rosselló firmó una orden ejecutiva para viabilizar en Puerto Rico la industria del cáñamo, con el fin de fomentar una oportunidad de desarrollo económico para la isla. Rosselló explicó que esta industria representa una gran oportunidad
para la isla frente a otros estados. Tenemos gran capacidad de cultivo local y además contamos con un extenso banco de capital humano competitivo y con conocimiento en diversas áreas críticas para desarrollo. La orden ejecutiva también inserta a los secretarios de los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio y de Seguridad Pública a fin de que contribuyan conocimiento multidisciplinario en la creación de esta industria.